Señor, Amén. gracias. Sí, Señor. Señor, hoy te pedimos especialmente por cada familia que está aquí reunida, Señor, que necesitamos, Señor, lo que más necesitamos es tu manifestación, Señor. Y como tú prometiste en Cristo Jesús, Señor, que tú estarías dando ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Tú, Señor, tú traes esa manifestación de tu espíritu a cada uno de nosotros, Señor, conforme vamos necesitando, conforme vamos clamando a ti, Señor. Nosotros podemos experimentar y saber que aquí está tu espíritu guiándonos a toda verdad. Y te damos gracias por eso, Señor. Clamamos, Señor, ese poder sanador que solamente viene de tu mano, Señor, en cada hogar, Señor, donde hay alguno de nuestros hermanos que está enfermo. Señor, hoy los bendecimos. Enviamos el poder de tu palabra, enviamos el poder de vida que hay en tu palabra, el poder de restauración, el poder de levantarse, el poder de pureza, Señor, que trae el poder de tu sangre preciosa sobre ellos. Señor, nosotros lo creemos, absolutamente creemos que tú eres el único que tiene el poder. Y Señor, trae esa revelación de quién eres tú, el que está ahí moviéndose en nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Tú eres Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, quien sustenta todas las cosas, y en ti hemos confiado, Señor. Señor, no tendremos temor porque sabemos, Señor, que tu perfecto amor ha sido depositado, ha sido manifestado para nosotros y echa fuera todo temor, Señor, porque nuestra confianza está en quién eres tú, en cuál es tu amor tan grande para nosotros. Gracias te damos, Señor, mi Dios, y te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón, te entregamos todo sentimiento de ansiedad o angustia que haya entre nosotros, lo llevamos a tus pies, Señor, seguros que tú eres quien tiene cuidado de nosotros. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que como familia nos podemos reunir y podemos clamar a ti y podemos encontrar en ti ese consuelo y podemos encontrar en ti esta comunión hermosa que nos da tu espíritu y que nos da tu amor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Querida familia, buenas noches. Hola con todos. Hola, hola. Qué alegría verles. Qué emoción de verdad pensar que Dios ha hecho de nosotros una gran y hermosa familia. Amén. Que estamos unidos por ese vínculo perfecto que es su amor. Así es. Que tal vez no somos hermanos de sangre y carne, pero somos hermanos por la sangre de Cristo que nos redimió a todos y que nos dio ese poder de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Esos lazos, ese vínculo, nada lo puede romper. Y ha sido tan hermoso. En toda esta temporada conversábamos con nuestros amigos hace un ratito cómo esta circunstancia nos ha permitido disfrutar y regresar a recibir lo que hace muchos años en algún momento recibimos de personas que el Señor trajo a nuestra vida y que son parte de nuestra historia, ¿no? Que son parte de nuestra vida y los trajo como familia. Yo recuerdo que hace probablemente unos 38 años, tal vez estoy yéndome muy lejos, o 35, llegó Ramón y Arlina a nuestra congregación donde estábamos creciendo y ahí nos conocimos y fue algo tan bonito porque por la misericordia de Dios en aquel tiempo hubo un avivamiento respecto a
volver nuestra prioridad y nuestro enfoque correctamente a la familia. Y porque yo me acuerdo que eso fue una de las cosas que me atrajo tanto de este ministerio en el que estábamos nosotros cuando ellos llegaron de Ministerios Verbo, que en una oportunidad escuché decirle a Luis, porque Luis estaba tan deseoso de servir a Dios y de ir a las naciones y servir. Y le dice él al hermano que estaba dirigiendo la iglesia en casa, y le dice, yo estoy listo. No, ya me acordé. Pensavene. Fue el Emilio, sí. Emilio Pensavene. Emilio Pensavene. Le dice a Julio Domínguez. Julio Domínguez. Julio Domínguez fue el primer misionero que vino aquí a Ecuador de parte de la Iglesia Verbo. Y estábamos nosotros ahí en esa iglesia en casa, y Emilio Pensavene le dice a él, estoy listo para servir y ministrar a las naciones y todo. Ah, me parece muy bien, le dice Julio. Y supe que tu esposa le hicieron una cirugía. Ah, sí, le dice. Y bueno, ¿y cómo la estás sirviendo? ¿Estás sirviendo tú a tu esposa? Le dice. A mí me llamó mucho la atención porque anteriormente yo no había escuchado ese concepto, aunque les parezca extraño. El servir era ir hacia afuera, predicar el evangelio, el hombre no en la casa. Se iba lejos y no era algo que se iniciara en la casa, ¿verdad? Por lo menos era en lo que nosotros habíamos crecido y estábamos acostumbrados. Entonces este hombre le dijo, bueno, comienza a servir porque tu primer llamado es en tu casa. Tu primer llamado, tu primer ministerio es en tu hogar. No existe ministerio sirviendo a Dios si primero no sirves en tu familia, en tu casa. Entonces, cuando yo escuché eso, yo dije, eso me gusta. En esta iglesia me quedo. Pero bueno, me recuerdo que era ese el énfasis. Y bueno, así que muchos de los que crecimos en ese tiempo y nos unimos, teníamos un concepto de edificar a la familia con fundamentos de Dios y ver a nuestros hijos y nuestro hogar como la primera iglesia, como la primera responsabilidad, como los hijos, nuestras primeras ovejitas, la responsabilidad de pastorear y de guiar o evangelizar era en casa. Así es de que esos sentimientos nos unían a personas con quienes nos identificábamos de esa manera. Y bueno, Ramón y Arlina llegaron también con sus hijos, y el menor de ellos creo que tenía la edad de nuestro hijo Jona, y fueron compañeritos de escuela. Y me gocé mucho de ver unas fotos que Ramón le envió a Luis, en donde Jona está disfrazado de árbol con sus hijos. Qué lindos recuerdos ver a nuestros hijos pequeñitos y pensar que Dios ha sido tan fiel. Han pasado los años y la fidelidad del Señor, aunque nosotros, como dice la Escritura, no seamos fieles en todas las cosas, Él ha permanecido fiel. Aunque nosotros pudimos haber tomado en algún momento malas decisiones, Dios en su fidelidad ha convertido todas las cosas para bien en nuestra vida. Así es de que ha sido tan hermoso volver a ver a Ramón y Arlina y recordar tanto que enriquecieron nuestra vida en aquellos años en los que estábamos nosotros creciendo y aprendiendo. Y ellos venían con una experiencia mucho más adelantada que nosotros, de quienes nosotros recibimos tanta bendición y tanta fortaleza y guianza en aspectos que no conocíamos para nada. Así que bienvenidos Ramón y Arlina, los amamos muchísimo y estoy tan contenta de poder compartirlos a ustedes con nuestra familia amada de aquí de Ecuador, para que ellos reciban un poquito de tanto de lo que nosotros hemos recibido de ustedes y su familia. Así es que bienvenidos, Arlina, Ramón, pónganse volumen, por favor, y es el tiempo de ustedes. Gracias, Luis, gracias, Teresita.
Estamos muy contentos de estar compartiendo con ustedes y un saludo a todos los que están acá, al padrecito Luis Alburés también. Un saludo. Un saludo para todos. Hermanos, es una bendición de veras tener esta oportunidad. Increíble, pero sucede algo que es contradictorio. Estamos tan lejos, pero nos sentimos tan cerca. Y nos vemos tan cerca, ¿verdad? Que si estuviéramos físicamente, posiblemente no pudiera verle a cada uno de ustedes su rostro. O sea que hay muchas diferencias, hay muchas cosas de verlas, lo que está pasando. Y así que pues, estamos contentos, ¿verdad? No sé si Alina quiere decir algo. Sí, pues yo me siento feliz de ver aquí a la familia Toledo, son amigos muy queridos. Y la sorpresa de ver a Luis por ahí, casi no distingo por la luz que tengo enfrente, pero logro distinguir un poquito. Así que yo me gozo mucho de verte, Luis, y verlos a ustedes y a los demás, pues hoy los estoy conociendo. Y qué maravilloso es saber que tenemos familia en todas partes del mundo y a donde vamos el mismo amor nos acompaña y la misma fe, dice la Biblia, ¿verdad? Que amamos a Jesús porque Él nos amó primero. Así que ese amor de Dios en medio de nuestro corazón es lo que yo he encontrado como la fuente que mueve mi vida. La verdad que sí, desde que yo empecé a ver al Señor como ese amor, porque me dicen, ¿quién es para ti Dios? Pues para mí Dios es amor, es el Dios que yo conocí primero, ¿verdad? Aparte de su gran misericordia, es su amor. Entonces es el amor de Dios lo que yo trato siempre de transmitir a la gente y hablarles, ¿verdad? De que no están solos, que hay un Dios que nos acaricia, nos ama con mucha ternura. Y eso es lo más importante que ustedes pueden buscar. Teniendo ese amor, dice, ¿verdad? Lo demás sale sobrando porque podemos tener todos los dones maravillosos. Y pasan los años, uno pues va creciendo en edad. Por fuera se nota, pero por dentro nos rejuvenecemos. Eso nos sentimos cada vez mejores y nos sentimos con el gozo de tener un Dios amoroso. Y nunca se alejen de Él, ¿verdad? Eso es lo que yo les quiero dejar en su corazón. Nunca, nunca se alejen de ese Padre amoroso. Señor los bendiga. Amén. Bien, pues con Luis hemos tenido con Luis y Teresita muchas experiencias. Recibí discipulado de Luis, aprendí mucho de él y de otros hermanos, ¿verdad? Hemos aprendido y todavía seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo porque esto no para. Esto uno aprende de todos lados y a mí me gusta mucho una frase, digamos, una reflexión o no sabría cómo decirle, pero es una palabra, un consejo diría tal vez, que se lo escuché a alguien, se lo escuché a un hermano en Guatemala, pero en realidad después me encontré en los estudiantes, estudiando la palabra, encontré quién era el que había dicho esa palabra y me la amplió más. Y la palabra que él dice es que sabiduría es ver las cosas bajo la perspectiva de Dios. Si uno no las ve bajo esa perspectiva, le crea a uno amargura, dolor y todo. Uno no sabe qué hacer porque está viendo uno humanamente las cosas. Entonces, por ejemplo, todo lo que nos está pasando es de aprender a verlo bajo la perspectiva de Dios. Entonces, si lo vemos bajo esa perspectiva, va a haber paz, ¿verdad? Va a haber gozo, va a haber salud, va a haber de todo. Pero si no, pues tendremos conflicto. Entonces, creo que en base a eso, ya también Teresita decía algo, dije, ay, Teresita como que
recibió del Espíritu de Dios lo que yo quiero compartir hoy. Pero así es, ¿verdad? Dios siempre sabe lo que uno quiere decir, lo que conviene a la iglesia, porque estaba orando para compartirles algo a ustedes. Y en realidad, a veces uno no sabe ni cómo ponerle de título, pero le puse responsabilidades, nuestras responsabilidades. Nosotros como matrimonio tenemos responsabilidades muy grandes y a veces uno solo mira las responsabilidades materiales. Uno dice, bueno, tengo que llevar comida, tengo que llevar el alimento, el vestido, la vivienda, tengo que llevar a los niños al colegio, llevar y hacer todo eso. Pero hay una parte que es muy importante y es la parte espiritual. Y esa parte es la que ahorita nosotros, al estar confinados en nuestras casas, podemos ejercitarla y debemos ejercitarla. Podemos hacerlo y debemos hacerlo. Sinceramente les exhorto a que lo hagamos. Y esto lo encontré en el libro de Job. Cuando lo encontré la primera vez que se me amplió todo el panorama, me llamó mucho la atención todo lo que habla en el capítulo de Job. Y les voy a leer algunas partes, porque me imagino que ustedes conocen bastante el libro de Job. Si no, pues léanlo despacito. El que no lo ha leído o el que no le ha puesto atención, léanlo despacio, el primer capítulo. Sí, hubo mute ahí, pero yo no lo hice. Bueno, no sé si me escucharon esa parte, pero decía que el libro de Job me llamó mucho la atención y me dio mucha revelación. Y entonces, si ustedes no lo han leído, pues léanlo. Y si ya lo leyeron, pónganle atención otra vez al capítulo primero. Dice en el versículo 1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué descripción más hermosa la que Dios da sobre ese hombre. Yo quisiera que Dios dijera lo mismo de mí, ¿verdad? Anhelo que lo diga, que no solo que lo piense, sino que lo diga, ¿verdad? Pues el Señor lo dice ahí. De ahí describe un poquito de lo que las pertenencias, la familia de Job. Pero llega al versículo 5 y dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, porque él se reunía con sus hijos, siempre dice tenían un convivio, como lo hacemos nosotros los hispanos generalmente, el fin de semana llegan los hijos a ver a los papás y se juntan los hijos, los nietos y todo, ¿verdad? Se juntan las familias y se hace a veces un gran almuerzo y la cosa. Lo mismo hacía Job. Entonces dice que Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, fíjese, todos los días. O sea, no todos los días tenía convite tal vez, ¿verdad? Pero dice, cuando los enviaba de regreso, que les vaya bien, que Dios los bendiga, ¿verdad? Y dice que venía él y hacía, pues lo santificaba y se levantaba en la mañana y ofrecía holocausto por cada uno de ellos. Y ahí da el número de los hijos que tenía. Entonces, nosotros no vamos a ofrecer un holocausto, ¿verdad? Pero nosotros sí podemos ofrecer nuestra oración, que es lo que Dios nos está demandando. Dice, pero 6, un día vinieron a presentarse delante de Job los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Y en el 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces viene Satanás y le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Entonces en el 10 mire lo que dice, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Entonces, tanto el versículo 10 como el que les hablaba, el 5, el 10 también me llama la atención, porque dice,
le ha cercado. O sea, todo lo que hacía Job en la mañana, de orar por sus hijos, de ofrecer un holocausto, de santificarlos, de pedir perdón por los pecados, pues eso forma un cerco alrededor, formaba un cerco alrededor de su vida, alrededor de sus hijos, alrededor de su familia, alrededor de sus pertenencias. Entonces, ¿hasta dónde nosotros diariamente hacemos algo similar? ¿Hasta dónde nosotros venimos y oramos por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestros nietos? Y aún diría yo, ¿por qué no orar por los bisnietos? Uno debe orar por su generación. Yo digo, Señor, bendice mi generación, Señor. No sé hasta dónde va a llegar, pero yo te pido que la bendigas y te pido que hayan pastores, que hayan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que haya de todo, Señor, cantantes, maestros, que hayan sacerdotes tuyos en toda la descendencia, Señor, que se encadene bendición. Pero esa debe ser nuestra oración diaria, formar un cerco de protección. Desde luego que ahí todos venimos y sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Que Dios dice, bueno, le voy a quitar la protección, pero no lo toques a él más, ¿verdad? Entonces permitió Dios que tocara sus pertenencias, tocara a sus hijos y tocara todo, pero él permaneció en el Señor. Y ahí viene otro trato diferente de Job, pero lo que Dios me marcaba es lo que les estoy diciendo. Cómo Job se convirtió en un intercesor. Cómo Job era un intercesor por su familia. Entonces yo digo, esa es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Yo debo de estar continuamente orando por mis hijos, por mi esposa y decirle, Señor, perdona los pecados, ¿verdad? Si te ofendieron, si hubo algo, Señor, yo te pido que nos perdones. Desde luego que Jesús ya murió por nosotros, desde luego que Jesús ya nos limpió, nos lavó con su sangre, ya el Padre nos perdonó y todo, pero no quiere decir que yo no siga orando por mis hijos y siga orando por mi familia. Pero hay otra responsabilidad muy grande que viene muy a la par del intercesor, y es el ser sacerdote. Entonces nosotros también debemos de entender y reconocer que somos sacerdotes, ¿verdad? ¿Y cómo? Dice, pero antes de entrar en el sentido de ser sacerdotes, quiero mencionarles algo más de Job. Quiero recordarles esto. Job era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. Quizá habrían pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Por eso era que él lo hacía el holocausto. De esta manera lo hacía todos los días. Es solo recapitulando lo que les mencioné, lo que dice en los versículos, ¿verdad? Entonces Job era un intercesor de su familia. Estaba cercado él, su casa y sus pertenencias, y tenía bendición y abundancia de bienes. Ahora el sacerdote. Todos nosotros somos sacerdotes. Deberíamos de entenderlo porque es parte del sacerdocio del creyente. Y entonces, cuando nosotros recordamos lo que hacía el sacerdote entraba, cuando venía una vez al año, el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, ¿verdad? Y entonces él entraba y llegaba con todos los rituales, le ponían sus campanitas que llevaba, su túnica y sus cosas que llevaba, y las campanitas que llevaban el bordillo de su traje. Y le ponían un lazo. Entonces, si él iba caminando, las campanitas iban sonando. Y él entraba a la presencia de Dios. Pero si él iba en pecado, caía fulminado. Y entonces ya no oían el caminar, ya no se oían las campanitas. Entonces lo que hacían era que empezaban a jalarlo, pero ya salía muerto. No sé si me expliqué. Entonces, eso era lo que pasaba con el sacerdote. Por eso no lo dejaban dormir, dice, la noche anterior. Le pasaban leyendo las escrituras y pasaban orando para que él no tuviera un sueño nocturno y pudiera pecar. Tenía que entrar lo más limpio el sacerdote. Pero nosotros, como sacerdotes, ya por medio de Cristo podemos llegar a la presencia de Dios. Y entonces, al llegar a la presencia de Dios, nosotros llegamos e intercedemos, que era lo que hacía Job. Pedía perdón por el pueblo. El sacerdote llegaba y decía,
te hemos fallado, te hemos ofendido, nos hemos apartado, perdónanos, Señor, está pasando esto, está pasando lo otro, como lo que está sucediendo ahorita para nosotros. Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Perdónanos, nos hemos apartado, nos hemos olvidado de ti, nos hemos ido en pos de ídolos, Señor, nos hemos acomodado, hoy miramos otro montón de cosas, hay tantos ídolos y Señor, nos hemos olvidado de ti, ya no te buscamos, ya no oramos, ya nos sentimos cansados, acomodados, preferimos ver otras cosas que ver a ti. Entonces, el sacerdote llegaba y pedía perdón, pero había algo muy importante el sacerdote. El sacerdote se quedaba y escuchaba la voz de Dios. Dios venía y le hablaba al sacerdote y le decía lo que tenía que hacer. Ustedes están así porque han pecado contra mí con tal y tal cosa. Porque me han dejado, porque están adorando no sé quién, porque hay adulterio, porque tienen escondidos esto, porque esto y lo otro. Entonces venía Dios y les mostraba al sacerdote. Entonces ahí entra otra función muy importante, que es la función del profeta. Entonces salía el sacerdote y decía, Dios me mostró y nos dijo que si no nos apartamos de esto, si no volvemos a la senda antigua, si no hacemos esto, va a caer el juicio sobre nosotros. Y suena muy similar a lo de ahora, ¿verdad? Suena muy similar, donde nosotros necesitamos entrar a la presencia de Dios y pedirle a Dios y que Él nos hable y que nos diga cuál es la razón, qué es lo que está pasando, cómo debemos actuar, qué estrategia debemos usar. Entonces, pero esto no quiere decir que solo es para cierta gente, es para cada uno de nosotros. Pero viéndolo como familia, yo digo, Señor, yo como padre de familia, voy y entro a la presencia de Dios como lo hacía Job y pedía perdón, pero escuchaba de Dios. Entonces, ahí se da cuenta de las responsabilidades espirituales que hay. Fíjese lo que dice en 1 Pedro 2:5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Y la primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros, dice, mire lo que nos dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la definición que Dios dice de nosotros. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría, yo echaré el sacerdocio. Pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Uy, eso suena feo, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que si yo me aparto, si yo falto, si yo no busco al Señor, entonces si yo no intervengo, si yo no, o sea, no me acerco a Él, no lo busco, pues Dios me va a quitar el sacerdocio que tú tienes, el sacerdocio que yo tengo. Por eso hay dos bastiones muy fuertes que a mí me han ayudado mucho y lo menciono mucho y lo digo casi siempre, es el amar a Dios sobre todas las cosas y el tener temor a Dios. El día que yo no ame a Dios y el día que yo no tenga temor de Dios, eso me marca rebeldía y me marca orgullo. Esa es una plática que no, bueno, en otra oportunidad quizá lo podemos conversar, pero eso es lo que Dios nos dice, nos habla. Yo creo que también, fíjese que lo mismo que dice ahí, en 1 Pedro 2:9 lo dice en Éxodo 19:6. Y vosotros seréis mi reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que das a los hijos de Israel. Hay una cosa que le aprendí a alguien, se lo escuché, no me acuerdo a quién. Dice, hay un escritor que tiene un libro no me acuerdo el nombre. El nombre de él sí, pero el libro no. Es un apellido Lewis. O Lewis se escribe con doble, ¿verdad? Entonces, él habla sobre la economía y llega alguien y le pregunta y le dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Quiénes más tienen más bienes? ¿Los cristianos o los judíos? Oh, le dice, los judíos, le dice.
¿Y por qué le dice? Lo que pasa es que los cristianos siempre leen el final del libro, pero nosotros los judíos, dice, leemos el principio del libro. Entonces nosotros tenemos que leer todo lo que dice al principio, los 5 primeros libros, porque ahí está todo. Claro que después se va desglosando todo, pero los cristianos generalmente se van a buscar todo lo demás, pero no ven lo principal, la base, y deberían leer los primeros libros. Entonces, cuando se den cuenta y lo leen, entonces van a poder recibir más bendición. Y ustedes se dan cuenta que los apóstoles, todos ellos hacían referencia siempre al Antiguo Testamento, a los primeros libros. Por eso este libro de Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y eso es lo que repite Pedro después en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado. Entonces, y hay varios versículos que hablan sobre el sacerdocio, pero hay algo más. Nosotros tenemos otras responsabilidades. Y esto, pues, suena interesante porque va muy ligado con el ministerio quíntuple. Yo lo digo así. No quiere decir que nosotros tengamos los 5 ministerios, o sea, uno en la persona. Pero sí, hay momentos que uno debe de darse cuenta que es lo que Dios nos está diciendo. Por ejemplo, yo debo a mis hijos, admitirles esa visión, debo estar totalmente convencido que mi matrimonio es hasta que la muerte me separe, hasta que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las enfermedades, a pesar de la pobreza, nada puede separarnos y que tendremos hijos y que cómo vamos a mantener nuestro hogar, cómo vamos a hacer la provisión, cómo nos vamos a educar. Y todo esto tiene que estar relacionado. Yo tengo que tener claridad hacia dónde vamos. Si yo no tengo claridad hacia dónde voy con mi esposa y con mis hijos, va a ser un pueblo sin visión. Y un pueblo sin visión perece, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener visión, tengo que saber qué es lo que va a pasar. Como padres de familia, somos responsables de poner visión en nuestros hijos. Debemos ponerle visión a nuestros hijos. Qué bonito es uno agarrar el Salmo 1, es, digamos, muy sencillo, pero el Salmo 1, del 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si yo le traslado esa visión a mi hijo, si yo empiezo a hablarle a mis hijos sobre eso, de que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hijo es bueno. Es lo que dice Proverbios 1, 8 y 9. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y así hay un montón de citas bíblicas donde uno puede trasladarle la visión a nuestros hijos. Debe de hablarle el temor de Dios, de hablarles del amor a Dios, de amarlo sobre todas las cosas y de darle siempre la honra y la gloria a Dios. Entonces, también está la otra parte que es, uno también es un profeta para los hijos. Como les decía anteriormente, cuando yo como sacerdote entro a la presencia de Dios, yo digo, mira, Padre, te vengo a pedir por mi hijo, mira, tiene tal problema, tiene esto, no sé cómo aconsejarlo. He pedido, Señor, ayuda a esto y aquí. Señor, ¿qué es lo que tú me dices? Señor, te clamo, te pido, por favor, dime. Y Dios habla. Dios te habla. Yo me recuerdo con nuestros hijos, sobre todo cuando eran adolescentes. El mayor tenía una vez, estando en la escuela, le dieron unos CDs, unos cassettes eran en ese tiempo, de música, pues bastante de rock, pero rock pesado, rock mundano, ni cristiano, aunque dicen que es cristiano, pero bueno. Pero ese no era ni cristiano, era de uno de esos grupos que habían en ese tiempo. Y entonces
Arlina empezó a sentir algo raro, empezó a sentir que en la casa había algo raro. Con Arlina hemos tenido algo, es un don de ella, sinceramente. Yo me gozaba, me gozo y había veces que al principio me sentía incómodo, porque entrábamos a una casa y ella decía, aquí hay algo mal. Ay, Arlina, le decía, ya empezás tú con tus cosas, tranquila, hombre. Mira, me decía, aquí hay algo malo y me puya. Bueno, vamos a verle, decía, tranquila, pero a veces no era muy discreta. Y solo decía, entonces, la realidad, ¿verdad? Entonces ella pudo sentir que en la casa había algo incorrecto. Y entonces, ¿qué fue lo que te dijo el Señor? Pues él me dijo una palabra bien complicada y me dijo que había basofia en mi casa. Yo dije, basofia, me fui al diccionario, eso era basura, ¿verdad? Era algo muy feo. Y entonces empecé a buscar. Y había en ese tiempo llegado un muchacho a la casa y tenía debajo del colchón un póster de un grupo rockero de aquel tiempo. Y los cassettes se los encontramos después. O sea, era basura dentro de mi casa. Entonces yo dije, ¿de dónde basura, verdad? ¿Cómo cuidamos que no entre nada? Pero así es Dios, ¿verdad? Tiene su manera de llamar nuestra atención. Sí. Entonces, ven, el Señor vino a través de la intercesión, le mostró por qué empezó a interceder. Mira, oremos porque aquí hay algo, los muchachos no está bien, hay algo que está, pero ¿dónde está? ¿Cómo lo hacemos? Y buscábamos nosotros por aquí, por ahí, no sabíamos, hasta que el Señor se lo mostró a ella. En otra oportunidad también vino ella y estaba cuando vivíamos en, ¿cómo se llama? En Alberta, que empezábamos nosotros en el Señor. Ella sintió que había una persona, una señora que nos pedía oración y ella fue, oró y todo, pero se quedó con aquella armonía y el Señor le dio un sueño. ¿Puedes contarlo? Sí, el Señor me dio un sueño de su casa a la cual nunca había entrado. Y entonces detrás de la puerta estaba Satanás con los brazos así. Y yo dije, uy, en un póster, ¿verdad? Ahí estaba. Y había otras cosas feas, la verdad. Vi hasta el bote de basura que había atrás, toda la casa, como que hubiera entrado en la casa. Y entonces yo le dije, mira, aquí hay un problema serio en tu casa, pero no sé, porque ella soñaba de noche que un hombre se paseaba alrededor de su cama. Yo le decía, pero algo debe haber aquí. Entonces lo vimos y resulta que el póster, yo me asombré, era el ídolo de su esposo. Era el ídolo que él tenía, un rockero, no les voy a decir quién, porque quizá a algunos les gusta mucho, pero ahí lo tenía atrás y tenía un bar. Él no era cristiano, desde luego, ella estaba empezando. Yo le estaba hablando del Señor y el bar tenía muchos vasos así con figuras de mujeres no muy decentes y cosas feas, y hallamos un montón de revistas pues de pornografía, ¿verdad? Y entonces oramos, le dije yo, ¿será que tu esposo si se los guardaste en otro lado no se va a enojar? No, me dicen, no se enoja. Bueno, pues saquémoslo de la casa, por lo menos. Y a partir de ese día ella ya no tuvo esa pesadilla tan fea que le daba casi todas las noches. Y, y pues a mí era de mis primeros sueños, me impresionó mucho porque yo no conocía la casa. Y a veces me pasa, ¿verdad? Voy a una casa que ya la he visto y ahí en sueños la he visto, digo, aquí está, o simplemente lo siento, ¿verdad? Aquí hay algo que no está bien. Y es parte de un don que Dios en su favor me ha dado, pero no a todos les gusta, ¿verdad? Pero lo bueno es que ese don es para todos, porque a la presencia de Dios y busca de Dios que Él le hable, Él le va a hablar. Por muy difícil que sea la situación, Él nos muestra, hermanos. Él te muestra qué es lo que tú necesitas o cuál es la situación por la cual
uno está padeciendo alguna circunstancia. Si es algo que Dios está haciendo con uno, tratando con el carácter de uno, también se lo va a mostrar. A mí me mostró en algunos momentos, trató conmigo, es el área del orgullo. El orgullo es algo de lo cual fue sembrado en el corazón de nosotros. Satanás sembró en Eva, lo que no le dio la manzana, lo que sembró fue orgullo, fue altivez. Y eso fue lo que sembró ¿cómo se llama? En Eva. Entonces eso ha venido, esa semilla, y por eso a nosotros nos cuesta mucho. Nos cuesta. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta que el orgullo es lo que nos impide, porque Dios dice que Él rechaza al orgulloso, ¿verdad? Al altivo, y da gracia al humilde. Entonces, allí es donde Dios quiere que nosotros nos humillemos. Por eso les decía que de las dos pilares, el temor a Dios y el amar a Dios. Si yo tengo temor a Dios, es porque le doy la honra y la gloria a Él. Y si yo lo amo a Él, más que todas las cosas, pues no es que yo me esté amando a mí, sino que lo amo a Él más que todo. Entonces, continúo. La otra parte les hablaba del profeta. El profeta, pues dice en Proverbios 29:18, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, necesitamos la visión de Dios. Necesitamos escuchar de Dios para transmitirla a nuestra familia. Ahora, otro aspecto que tocó, y lo tocó Teresita, por eso les decía, es el que nosotros debemos evangelizar nuestra casa. Nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos, a nuestros nietos o a nuestro cónyuge. Tenemos que evangelizarlo. A veces muchos desean predicar, desean estar al frente de un púlpito, pero su casa no está convertida. Tenemos que hablarle, a evangelizar a nuestros hijos. O sea, hay una responsabilidad evangelística, hay una función evangelística que nosotros tenemos que tener. Si se da cuenta, uno dice, el ministerio quíntuple, qué bonito, sí, pero el ministerio quíntuple, yo debo de funcionar en mi casa. No es que yo tenga los 5 ministerios, no es que yo sea, el único que los tenía era Jesús, pero las funciones, Dios me las marca en mi hogar. Yo debo de evangelizar a mis hijos, debo de predicarles, debo de enseñarles la palabra, que es la otra parte de ser el maestro. Yo debo enseñarle. Si usted no le enseña a sus hijos, va a aprender por todos lados otro montón de cosas. La escuela, uy Dios, las escuelas en los colegios enseñan tantas cosas que uno no se da cuenta ni se entera hasta que uno empieza a ver cierto tipo de reacciones en los hijos. Y es porque les han inculcado un montón de filosofías y un montón de cosas de basura, ¿verdad? Pero si usted le pone la palabra y le da la palabra y le hace ver los principios bíblicos, entonces él va a tener un parámetro para poder ver si es bueno o no. Yo les voy a contar otro testimonio, a ver si me dan tiempo. Pero esto fue de los testimonios más importantes para mi vida. Cuando nosotros venimos acá a Canadá, mis hijos, como no, solo uno de ellos hablaba más inglés, los otros dos les costaba todavía, estaban pequeños. Entonces, ellos se hicieron muy amigos los tres, porque no tenían muchas amistades, pero hicieron muy amigos, hicieron su grupo y empezaron a cantar y todo, y en la escuela se volvieron famosos porque el grupo era muy bueno, y etcétera, etcétera. Entonces vinieron y aquellos tipos que andan engañando a los jóvenes, les dijeron, miren, ustedes pueden ganarse un concurso y si se lo ganan, nosotros les grabamos su cassette, y entonces se emocionaron, ¿verdad? Y dijeron, nosotros nos han dicho que somos buenos y nosotros podemos ganar y vamos a entrar a ese concurso. Y entonces yo le dije, no entren en ese concurso, esa es mentira. Tenemos que vender 20 tickets y cada ticket cuesta $20. Entonces eran $400 y eran 10 grupos. Imagínense el montón de dinero que se hicieron los tipos organizadores. La cosa es que le dije, no, yo creo que no. La cosa es que no me hicieron caso. Se comprometieron. Los amigos, el colegio, los comprometió y le dijeron, sí, vamos, que no sé qué, nosotros compramos. Y entre todos compraron los tickets y no sé qué, y vendieron y lograron. Entonces me dice, papá, me dice, nos vamos al concurso, prestanos el carro. ¿Qué concurso?
el concurso que te habíamos hablado. No, le dije yo, no digamos a un acuerdo. La cosa es que se pusieron mal y lloraron, ¿verdad? No, es como nos vas a dejar, que no sé qué. Le dije, ok, vamos a hacer una cosa. Yo creo que no es bueno, pero ustedes están en una disyuntiva. Hay dos caminos y ustedes están aquí. Y ustedes no saben cuál es el buen camino y cuál es el mal camino. Yo voy a caminar con ustedes. Pero si el camino es malo, yo quiero que ustedes regresen. Está bueno, papá, nos metemos, pues está ok. Llegaron los compañeros del colegio, cargaron los instrumentos, los metieron entre el carro y se fueron. Al rato llegaron y me dijeron, papá, no te va a gustar el lugar. Ay, Dios mío, dije yo, ¿cómo será ese lugar? No te va a gustar. Me dicen, pero nosotros no podemos hacer nada. La cosa es que yo fui a ver. Ay, Dios mío. Bueno, pues ellos se quedaron ahí. Después yo llegué y cuando llegué, el local, una pared vestida, pintada de rosado con verde, unas figuras, los Kiss, los no sé quiénes, y todo ese montón de grupos de rock ahí pintados en las paredes. Y afuera muchachos con aretes, con colores, pelo por aquí, pelo por allá, pintados de todos colores. Y, ay, Dios mío, Dios. Si pasaran los pastores hispanos por acá, que son tan macheteros, dije, si me miran aquí, me van a descomulgar. La cosa es que yo entre el carro esperando, dije, cuando ya no haya mucha cola, yo me voy a meter. Y cabal fue así, entonces cuando ya no había mucha gente, yo fui a hacer fila. Y al hacer fila vino el señor y me dijo, no, pasa adelante. Me dijo, ni me pidieron ticket ni nada, me metieron. Y cuando entro, era aquel ambiente pues oscuro, ¿verdad? Humo por aquí, hombre con hombre, mujer con mujer, y de todo un relajo ahí. Y aquellos se me acercaron y me dijeron, ay, me estamos, nos sentimos mal, pero no sabemos qué hacer. Tenemos que tocar. Bueno, muchachos, le dije, seguimos, vamos a ver qué pasa. La cosa es que a mí me atendían por la edad, y eso que no estaba como ahora, estaba más joven, ¿verdad? Pero la cosa es que me vieron y dijeron, bueno, señor, siéntese, que algo de tomar. No, gracias. Yo paraba, pasaron ellos, tocaron, fueron el primer grupo. Y dije, ay, qué bueno. Dije, ahora vámonos, muchachos, vámonos, porque aquí la cosa está fea. No, me dice, tenemos que quedarnos hasta el final. Ay, Dios mío. Y pasó cada grupo que daba pena. Y llegó un grupo que vino y lo que hacen, rompen las guitarras y las tiran y no sé qué. Y aquellos todos, los cuatro, van por ellos tres y yo, ahí enconados a un lugar. La cosa es que salimos callados, ellos todos callados, no me decían nada cuando se terminó el evento. Pero llegaron y me dijeron, papá, perdónanos, nos arrepentimos, tenías razón. Nunca más vamos a compartir nuestro púlpito con el mundo. De ahí Dios los redarguyó y pues se volvieron alabantes, ¿verdad? Empezaron, les costó, pero a veces nosotros como padres tenemos que entender y poder caminar y ayudarles a ellos y no entrar de antemano dándoles duro, sino que por eso es muy importante el sacerdocio del creyente. Por eso es muy importante la intercesión. Por eso es muy importante el apostolado, el evangelismo. Es muy importante el pastorado. Nosotros somos pastores en nuestro hogar. Queremos pastorear miles de gentes, 50, 100, 1000, lo que sea, pero no podemos pastorear a 1, 2 o 3 de nuestros hijos y tenemos que pastorearlos. Tenemos que aprender a pastorearlos. Tenemos que ser maestros. Así que les dejo esa inquietud, les dejo esa exhortación para que nosotros tomemos nuestra responsabilidad de ser intercesores, de ser sacerdotes, de ser evangelistas, de ser profetas, de ser apóstoles, de ser maestros. ¿Y cuál es la otra? Pastor. Que nosotros escuchamos y vemos, qué bonito apóstol, qué tremendo pastor, qué tremendo. No, nosotros tenemos esas responsabilidades. Y entonces veremos nuestros hogares cambiar. Veremos cambios en nuestras vidas
principalmente nosotros, ¿verdad? Lo vamos a ver y vamos a ver cambio en todo. Yo les animo que este tiempo que estamos viviendo, este tiempo lo aprovechemos para buscar del Señor más y más, siendo intercesores. Mire, el ser intercesor es algo tan bonito, porque aprendemos a conocer el corazón de Dios y nos damos cuenta que Dios es bueno, que Dios no cambia, que Dios siempre es bueno. A veces decimos, Dios mío, te olvidaste de mí. Dios mío, ¿por qué me pasó esto? Pero Dios siempre es bueno, nunca va a cambiar. Dios es muy importante que nosotros entremos en esa intercesión y conozcamos el corazón de Dios. En un tiempo hicimos un grupo de intercesión profética. Ahí aprendimos nosotros lo que era la intercesión profética, hace como unos 25 años más o menos. Fallamos en muchas cosas, pero aprendimos a escuchar la voz de Dios. Había momentos en que les dije, miren hermanos, al grupo de intercesión, yo quisiera que ustedes, ninguno se detenga a batallar con Satanás. Si lo miran por ahí, porque algunas tenían la facilidad de tener visiones, ignórenlo, no se pongan a batallar con él. La motivación de nosotros es llegar a la presencia de Dios y conocer el corazón de Dios. Olvídense de Satanás, vayamos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos. Y mire, costó, pero porque empezaron, ay, que no sé qué, yo miro, que no sé qué. Tranquilas, hermanas, no hace todas las hermanas porque son más sensibles. Tranquilas, no, vamos para adentro. Y así empezamos y pasaron cosas muy significativas, que es muchas cosas, pero todavía lo seguimos haciendo y Dios sigue mostrando. O sea, hermanos, hay que buscar de Dios, hay que buscar. Amén. Hay que buscar de Él porque Él te quiere hablar. Él siempre te ha hablado y siempre te va a seguir hablando. Pero Él quiere una amistad, una relación muy estrecha. Amén. Amén. Les dejo ahí. No sé si tienen alguna pregunta, si me extendí demasiado, Luis. No, está bien, estamos muy gustosos de haberles escuchado. Realmente las historias y las experiencias de ustedes nos enriquecen a nosotros. Y a mí me encanta cuando empezaste a hablar de tus hijos, porque son 3 varones, ¿no es cierto? Algunos han tenido una mujercita, 2 mujercitas, un varón. Ustedes tuvieron los 3 varones y gracias a Dios que tus 3 hijos también les gustó la música. Ahora, según entiendo, Cristian nos había contado Luis Alburez, que Cristian está presidiendo la iglesia de Mississauga. Entonces, uno de tus hijos, qué hermoso, que está ahora presidiendo la iglesia de Mississauga, y esto es una gran bendición. A Reiner lo veo yo en Facebook, muy entusiasmado, también parece que es otro músico que toca con gusto, y ahí le veo en un programa en inglés. Entonces veo que también están incursionando con gente americana. Tus hijos pues ya crecieron allá y se involucraron. Entonces, qué hermoso tu experiencia, qué lindo escucharles. A mí me gustaría preguntarles cómo es una intercesión profética enfocada hacia nuestros hijos, porque hay mucha necesidad en medio de nuestras familias de ver la manifestación poderosa de Dios, la intervención de Él en la vida de muchos de nuestros hijos, ¿verdad? Y nosotros oramos, confiamos y esperamos ver la transformación en sus vidas, pero quisiéramos tal vez algún tip, algún enfoque de cuando dices intercesión profética, me parece súper lindo. He oído de danza profética, de muchos enfoques proféticos, pero intercesión profética. ¿Nos pueden explicar un poquito? Sí, fíjate que lo que nosotros hacíamos, como les mencionaba, era buscar a Dios, llegar hasta lo más cerca de Él y venir y preguntarle a Él y esperar, ¿verdad?
lo que hacíamos era adorarlo. Y la adoración que nosotros poníamos eran cantos que lo exalten a Él. O sea, cosas que digan, tú eres grande, eres poderoso, no hay otro Dios, eres el único. Te exaltamos, te bendecimos, venimos delante de ti, porque tú eres Dios. Todo lo que hable de la grandeza de Dios, de la naturaleza de Dios, eso es lo que en realidad debe de ser más siempre de nosotros, porque Él se entrona en medio de la alabanza. Entonces, cuando uno lo está exaltando a Él, es cuando Él viene y empieza a haber una manifestación mucho más fuerte de su presencia. No quiere decir que en lo otro no lo haya, sí lo hay, ¿verdad? Porque nosotros estamos siempre alabándole, cantándole, pero a veces estamos poniendo en los cantos nuestras necesidades y está bien. Pero cuando nosotros nos olvidamos de nosotros y le damos a Él la honra y la gloria, hay una diferencia. Yo creo que hay una diferencia. Entonces, ahí esperamos. Yo creo que hay algo que uno debe de embarazarse, digamos, y llegar al momento de que lo que uno está pidiendo, como que tiene que dar a luz, o sea, tiene que venir la respuesta. Para eso se necesita fe, se necesita esperar en Dios. Creo que una de las cosas que yo he ido aprendiendo con Arlina es que conforme nosotros vamos confiando más y más en Dios, es seña de que mi fe va aumentando. No sé si lo logro trasladar, porque he aprendido a confiar en alguien porque veo que siempre me es fiel, porque veo que siempre me responde, porque veo que siempre es la misma persona. Entonces, lo mismo es con Dios. Dios siempre me va a ser fiel. Dios nunca va a cambiar. Dios siempre está ahí. Entonces, mi fe va aumentando porque voy diciendo, uy, cada vez que yo le pido, me responde. Cada vez que yo le hablo, me escucha. Cada vez que, etcétera, que le busco, lo encuentro porque he aprendido a tener esa fe. Entonces, creo que lo que nosotros tenemos que aprender es esperar. Hay algo también, Teresita y hermanos, que yo creo que nos pasa, es que hay cosas que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros, un trato especial, ¿verdad? A veces tiene que quitar ciertas cosas, tiene que apartar otros personajes que están a nuestro alrededor, lo que sea, por lo que Dios está haciendo con uno, por lo que Dios quiere hacer con uno y lo que Dios quiere hacer con la otra persona. Entonces, ahí viene la fe, ahí viene la confianza, que es lo que he aprendido. Yo le decía un poquito a Luis hace unos días, la iglesia siempre tiene sus dificultades, ¿verdad? Creo que algo que uno ve en la iglesia es que la iglesia debe tener carácter, sea el carácter de Cristo. Hay que formar el carácter de Cristo en la iglesia, como uno trata de formar el carácter de Cristo en casa. Entonces la iglesia debe ser una iglesia de carácter, pero tiene que ser una iglesia también probada. Toda iglesia es probada. Todos somos probados. Todos somos probados. Tarde o temprano vienen pruebas de una u otra naturaleza, pero viene la prueba. Y entonces nosotros tenemos que aprender a resistir. Entonces decía, pasamos muchas dificultades, muchos problemas, de todo. Pero decía, Señor, de los problemas económicos fueron mucho, ¿verdad? Y yo decía, Señor, yo sé que un día me vas a sacar de esto. Yo sé que un día me vas a sacar. Y decía, ay, Señor, hoy sí no sé ni qué hacer. Pues hacía de esto y lo otro para cubrirlos. Nunca mal habido, ¿verdad? Pero siempre haciendo para cubrir lo necesario. Y entonces llegó un momento en que Dios nos sacó de eso. Envió una persona que nos ayudó con su ofrenda y todo lo demás y nos dio de más y Dios dio y Dios hizo maravillas, hizo cosas. Y yo decía, Señor, si yo hubiera sabido esto, no hubiera ayunado, no hubiera llorado, no hubiera intercedido tanto, ¿verdad? No lo hubiera hecho. Pero no, Señor, le digo, eso lo digo así en broma, ¿verdad? Pero Señor, yo sé que siempre tú respondes, que siempre tú nos sacas de las situaciones. Pero es muy importante creo yo, es permanecer siempre bajo la cobertura de Él, bajo su sombra. Dios
arregla las cosas, las soluciona. Ni nos imaginamos cómo, pero lo hace. Y da su gracia de una u otra forma. ¿Verdad? No sé si respondo a tu pregunta o a tu inquietud. Sabes que sí, yo creo que me trae mucho más claridad, porque de una manera tan práctica, tan sencilla como lo has dicho, pero tan poderosa, que es exaltar los atributos de a quién es a quien pedimos, de nuestro Dios, los atributos de Dios, y de glorificarlo, eh, es lo que Él nos ha enseñado desde el principio, ¿verdad? Pero que a veces no estamos conscientes porque la situación nos abruma o el problema nos abruma y nos enfocamos en el problema. Entonces ahora escuchar esto de nuevo me hace pensar que nos debemos enfocar en Él, en quién es Él. Él es el que puede tener cuidado de nosotros, Él es el que debe hacer las cosas extraordinarias, quien tiene los recursos ilimitados e inagotables. Entonces, si ponemos en Él nuestra confianza, es parecido a pensar que nuestra intercesión la hacemos desde el lugar de la victoria, ¿verdad? Entonces lo hacemos con un ánimo y con una confianza de lo que ya Jesús hizo por nosotros, y solo nos ponemos de acuerdo con Él en esa intercesión. Algo que dijeron fue tan lindo de buscar, y también lo dijo una de las canciones, de acordar nuestro corazón con el corazón de Él. Y lo que decías de lo que es la sabiduría, y es ver desde la perspectiva de Dios cada situación que estamos viviendo. Entonces se acopla mucho con lo que es la intercesión profética. Ahorita como me da ese entendimiento, ¿no? Ver las cosas desde la perspectiva de Dios, ver a nuestros hijos desde la perspectiva de Dios, no como estamos viendo en este momento, sino como Dios los ve, como Él ve, Él tiene todo completo, y comenzarlo a agradecer lo que Él ha hecho y por lo que está haciendo, y por el propósito de Él para cada situación, ¿verdad? Sí, ha Así es. sido Maravilloso súper lindo. esto, porque cada vez nosotros tenemos que poner más nuestra confianza en Dios, y lo que pasa es que todos nosotros vivimos por lo que vemos, que somos muy materialistas, y entonces la Biblia siempre nos regresa a confiar, a ver las cosas espiritualmente, a creer, a darle forma a lo que no se ve, a creer que Dios va a mandar los milagros, y conforme ponemos nuestra esperanza en Dios y creemos en Dios, dejamos de ser menos materialistas para ser más espirituales. Y esa es la idea también de la intercesión que tú nos hablaste bastante. Bueno, aquí tenemos unos amigos preciosos que vamos a dar oportunidad si alguien quiere acotar algo o hacer alguna pregunta a Arlina, a Ramón. Aprovechemos los que están aquí con nosotros. Qué lindo, otras veces hemos visto a Claudio, pero ahora está con Lila, su esposa, qué gusto. Y ahí están. Y los demás hermanos, con toda confianza, si quieren hacer una pregunta, si quieren acotar algo, pues este es el momento. Aprovechemos a Ramón y Arlina. ¿Hay alguien que quiera ponerse el micrófono y decir, bueno, yo quiero preguntar, quiero decir? ¿Alguien de los presentes? Muy bien, Silvita, póngase volumen, ya sabe, usted conoce la norma, se pone volumen. Buenas noches con todos. Hola Teresita, qué gusto verlos, qué gusto conocerlos, hermanos. Qué importante es, muchas gracias por esa palabra que nos han dado hoy día. Qué importante saber que nosotros, que el encargo que el Señor nos da, que Dios nos da, no es solo de ser padres, sino de ser, nos da tantas cosas, de ser, por ejemplo, a los esposos es ser sacerdotes, ser intercesores, ser pastores, ser todo eso. Y a veces nos olvidamos de algunas de esas cosas que el Señor nos da, y solamente o somos evangelistas o somos pastores, pero nos olvidamos a veces de la intercesión. Claro que oramos por nuestros hijos, todo eso, pero es muy importante. Y la parte de Job me
es muy, muy bonita como Job nos enseña que él levantaba ese cerco de oración, de protección para nuestros hijos. Es como que ahí nos da un ejemplo de cómo hacerlo nosotros. Es muy importante y nos despierta más al llamado de lo que tenemos que nosotros ser y hacer por nuestros hijos. Y no solamente por ellos, porque como la otra vez decía, no solo oramos por nuestros hijos, oramos por unas generaciones que vienen, no es solo los hijos, son generaciones. Y muchas gracias, la verdad, por eso, porque nos recordó todo lo que el Señor nos da. A veces nos centramos solamente en una cosa, o que intercesores, o que maestros, o que evangelistas, pero somos todo a la vez y tenemos que cumplir con todos esos roles de acuerdo se vaya presentando la ocasión, pienso yo, o tengamos que enseñar a nuestros hijos, evangelizarlos, instruirlos, todo eso. Muchas gracias por... ¿Sí? Ramón, ¿puedes ponerte volumen si es que quieres decir algo, Ramón? Sí, ahí. Ahí está. Y quería agregarle algo. Quizá no todos los hijos respondan al llamado, ¿verdad? Pero eso no importa, porque cada uno tiene por su propia llamado del Señor. Hay un llamado para cada uno, pero todos en diferente área. Quizá algunos se van a comprometer más y van a funcionar como misioneros, como, que dijera yo, como ancianos, como maestros, cualquiera, ¿verdad? Pero en el caso nuestro quiero darle testimonio de algo. Hace 5 años, hace 10 años, el Señor nos puso a orar 5 años por nuestros hijos. Y me dijo a mí, quiero que hagas holocausto en la mañana y en la tarde. Yo dije, Señor, ¿cómo es el holocausto? Va nuevamente preguntándole. Quiero que vayas y ores en la mañana y ores en la tarde. Entonces iba a la iglesia a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y orábamos. Y después iba en la tarde y orábamos. Y orábamos por nuestros hijos. Y después me dijo el Señor, ahora solo holocausto en la mañana. Entonces todas las mañanas íbamos a orar. Orábamos muchas cosas, pero orábamos específicamente por ellos. Son 5 años que pasamos orando. En esos 5 años ya Reinhard ya era anciano, Cristian no era anciano de la iglesia. Pero en otra oportunidad, el Señor antes de esos 5 años, el Señor me dijo, ahora, en un domingo así, me dijo el Señor, quiero que vayas y pongas tus manos sobre Reinhard, me dijo, y traslada los dones. Eso me lo dijo el Señor. Wow. Entonces yo fui sobre él, puse mis manos y dije, Señor, lo que tú me has dado, no lo dice delante de la congregación, no, sino que de una forma muy privada le dije, Reinhard, vení para acá. Siento que el Señor me dijo esto y quiero orar por ti. Ahí su vida empezó a cambiar, eso hace como unos 15 años. Con Cristian fue hace como unos 6 años tal vez. Entonces vino el Señor y me dijo, ahora hazlo sobre Cristian. Y lo hice. Y los dos están sirviendo como ancianos que presiden. Ha habido algo en sus vidas. Pero es algo muy especial, algo que quizá a nosotros que también les puede pasar a ustedes o les ha pasado, ¿verdad? Pero es en base a la intercesión, es en base al clamor, es en base al no desmayar, en base en base a confiar siempre en Dios. Lo otro que quiero mencionarles y decirles es que yo creo que les va a ayudar. Hay momentos, por eso es muy importante la intercesión, porque a veces uno puede confundir si es un espíritu que está estorbando o si es un trato de Dios en la vida de la persona. Entonces, si es un trato de Dios, a veces está uno batallando contra los demonios y todo lo demás, si es un trato de carácter, es un trato de la personalidad del hijo o de quien sea, ¿verdad? Entonces yo tengo que discernirlo. ¿Y quién es el que me da el discernimiento? El Señor. ¿Quién es el que me lo muestra? Él. Él es cuando él le dijo a Arlina, hay una basofia en la casa, tienes que sacarlo. Él nos lo dijo. Ahí era un espíritu que estaba metido ahí.
Pero en otros momentos no. Estoy yo tratando con la persona. Quiero formar mi carácter en la persona. Quiero yo que la persona jalarla hacia mí. Entonces uno dice, Señor, bueno, orar siempre va, fortalécele, que pueda ver, que pueda oír, que pueda esto y lo otro. Así que quería agregarles eso, ¿verdad? Gracias, Ramón. Sí, Sí, da mucha luz quería y nos da agregar, mucha confianza en pensar las cosas que Dios está haciendo. Arlina, tú ibas a decir algo. les quería agregar algo y es que a veces uno pide según el corazón de uno para sus hijos. Y Dios tiene otros planes y otros propósitos. Entonces siempre decirle, Señor, ¿qué planes tú tienes para este hijo tuyo? Entonces, conforme Él nos va revelando, yo en un principio decía, Señor, yo te pido solo una cosa, te pido un ministerio para cada uno de mis hijos, no te pido más, no te pido dinero, nada más que eso. Y con el tiempo se casó nuestro hijo mayor y él anhelaba casarse y tener un hogar, decía él, como el de nosotros. Eso él era su sueño, sus hijos, su esposa y su trabajo, y quería ser maestro porque quería enseñar principios a los muchachos de esta sociedad que no oyen nada de eso, ¿verdad? Y me decía, mamá, es que no solo dentro de las paredes de la iglesia se puede evangelizar, mamá, hay que salir. Y yo le decía, pues sí, pero uno quiere que sea como uno dice, ¿verdad? Pero después empecé a orar por sus esposas. Señor, dales esa ayuda idónea, la que ellos necesitan, no la que a mí me guste, ¿verdad? Porque no es para mí, es para ellos. Y entonces fui viendo cómo en el camino el Señor les fue agregando sus esposas. Y yo decía, pero con mucho, yo decía, verá, él me había dicho, te voy a dar una Ruth. Y te voy a dar una Ruth. Y yo decía, ¿dónde está la Ruth que no la aparece? Pero llegó y la veo y la miro y digo yo, es organizada, tiene todo lo que una niña bonita de la iglesia pudiera tener. Y yo digo, solo tú, y tiene carácter. Entonces, él también tiene. Entonces, entre los dos se liman ahí. Digo yo, gracias, Señor, porque tú lo, lo estás haciendo. Pero les quería contar, el día que él salió de la casa, se casó como de 26 años, vi que salió un nenito como de 2 años de edad. Yo dije, ay, de pantaloncitos cortos y todo salió. Yo dije, Señor, este no está listo. A los 10 años lo vi un cuerpo de hombre con la cabeza de nene. Yo dije, todavía no es, ¿verdad? Y entonces pasaron más años, entonces el Señor me empezó a decir, ya va a ser el tiempo de Él. O sea, Dios tiene los tiempos, así como en la iglesia decía mi esposo ayer, hermanos que parecen adultos, pero todavía son niños, ¿verdad? Espiritualmente. Entonces, Moncho, a pesar de todo lo que había recibido en la escuela, en la casa, los dones que tenía y todo, todavía pensaba como un nene. Entonces decía yo, bueno, el tiempo de él se acerca. Y eso es lo importante de orar, que tú no vas a empujar a todos a que hagan lo que tú quieres, sino lo que Dios tiene para ellos. Cuando entró a esa universidad, yo decía, Señor, ese lugar, ay, me le van a cambiar la cabeza a mi hijo ahí. Y el Señor me dijo, no, no temas. Él le va a predicar a gente que nadie le puede hablar. Así que yo lo estoy llevando a ese lugar. Qué paz la que da, ¿verdad? Dejamos de sufrir y de querer hacer las cosas que a nosotros se nos ocurre, sino que es lo que Dios desea para ellos. Eso es una semillita que les dejo en su corazón, que no se atormenten, ¿verdad? Y un día él me dijo, yo los amo más que tú. Esa es una gran realidad, Arlene, una gran verdad. El Señor ama más a nuestros hijos que nosotros y Él sabe a dónde los quiere llevar. Y lo que hacemos de orar y
y de interceder y confiar en que Dios va a hacer la obra de Él en nuestros hijos. Gracias por esos consejos y tus experiencias, porque son consejos que vienen detrás de una experiencia de haber orado por tus hermosos hijos, a los cuales los amo con todo mi corazón. Los quiero mucho. A ver, ¿alguien más quiera decir algo? ¿Sí? Póngase volumen. Lila, tú. Y primero, buenas noches a todos. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Buenas noches, qué alegría verles. Bendiciones para cada uno. Gracias por esta bella palabra, Ramón y Arlina. Realmente nos refresca todo esto que ustedes nos han contado hoy, porque creo que es la base, ¿verdad? Para que nuestros hijos puedan crecer en base al Señor, en el Espíritu, ¿verdad? Que los padres estemos intercediendo por ellos. Y ante todo, pues el ejemplo que ustedes les han dado. Porque de balde podríamos estar intercediendo si no lo hacemos con el ejemplo, ¿verdad? Yo creo que muy valiosa toda la enseñanza que nos han dado y creo que todos aprendimos hoy un poco más y a poner más en práctica esa intercesión por ellos y por todos, ¿verdad? Por los discípulos y por los amigos. Así es que bendiciones, Luis y Teresita también. Mil gracias. Gracias a todos. Yo quiero agregarle algo, y es que siempre me fundamento en esto, y es porque somos la esencia de lo que somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, normalmente nos gusta andar en una prédica, que nos miren que podemos predicar, que somos buenos guardando versículos, tenemos buena memoria, buena relación entre un libro y el otro. Pero cuando nos hablan de intercesión, no gusta a las personas, porque cuando se habla de intercesión son los que están atrás en el cuarto del salón especial de intercesión y nadie mira cómo actúan. Solo saben el valor de la intercesión los que están adentro de ese cuarto, que libran batallas fuertes, batallas profundas, y que les pasa cada circunstancia en la intercesión, que son tremendos ejemplos de actitud en los hermanos que oran, como en la actitud de los hermanos por los que oran. O sea, esa dimensión es donde tenemos que llegar a entrar, y es lo que decía Ramón, es esa cercanía que logramos ante la presencia de Dios, de poder llevar a nuestras almas a la presencia de Dios para que Él nos pueda tocar. Dirigir nuestro corazón, nuestra alma. Por eso, aparte de la fe, es lo que no se ve, pero sabemos que lo vamos a ver, porque Él dijo, pidan y se os dará. Entonces, esa dimensión de la fe, esa dimensión de poner a actuar la fe, porque la fe es un organismo, ¿no? Que nosotros tenemos. Bueno, atrévete, hazlo. ¿Por qué lo hacemos en lo material? ¿Alcanza eso? Sí, vamos a alcanzar. Pero cuando nos hablamos de la fe en el espíritu, que vamos más allá en la búsqueda del propósito de nuestras vidas y en nuestros corazones hacia encontrarnos con Dios. Entre ese lapso de tiempo que aceptamos al Señor y el lapso de tiempo que nos queda para llegar a la presencia del Señor, es la que tenemos nosotros que pulirnos y encontrar esa dimensión de nuestro ser, de nuestro corazón, y buscarle el propósito nuestro. Sabemos que es lograr llegar en una mejor carrera, en una mejor decisión a la meta, trasladándole a los que están en nuestro camino la estafeta para que puedan seguir ellos la parte que a ellos les toca, porque nosotros libramos la nuestra y vamos a pedir y orar por los otros en intercesión, pero la dimensión de cada uno es recorrer el mismo tramo para la búsqueda del propósito de su vida en el camino hacia Jesús. Gracias, familia Ubico. Siempre muy agradecidos. Hay tres personas que quieren hablar. Una es Silvita, querías decir Silvita, y también Luis Alburez. Y Luis, también tú querías decir algo. Entonces, Silvita, ¿te vas a poner tu volumen o a quién le damos? Luis tiene volumen.
Luis Villarreal, ¿tú quieres decir algo, Luis Villarreal? Te estás con volumen. Sí, muy buenas noches, pastores, y con todos, buenas noches, Pastor Ramón, y gracias por la palabra, muy edificante. Me llamó bastante la atención que doña Arlina muestra ese don que tiene de entrar en un hogar o en algún sitio y percibir algo que no está correcto. Primera cosa es, me imagino que aparentemente en ciertos hogares, no en todos, se tiene algún adorno o alguna cuestión que podría estar manifestándose en esos tonos. Si es así, prácticamente uno no puede percibirlos, a no ser que haya problemas en la casa o qué sé yo. Y segundo, ¿cómo cultivar ese don que Dios le ha dado a usted? Muchas gracias, buenas noches. Para mí ha sido un proceso desde que empecé a interceder y poco a poco el Señor va agregando, porque depende de las cosas por las que Él te pone a orar, te va mostrando, ¿verdad? Y yo soy una persona de muchos sueños y también visiones y cosas de esas sobrenaturales, pero lo que más me bendice a mí es cuando el Señor me ha dicho, he abierto tus ojos más allá del horizonte. Entonces eso debe ser nuestra oración. Abre mis ojos a manera que yo vea como tú ves, ¿sí? Porque yo puedo ver, ese es el don de la intuición, le llamamos, ¿verdad? Intuir algo, pero no. Yo le digo, Señor, que sea como tú lo ves. ¿Qué estás viendo? ¿Qué hay en esta casa? Muchas veces entro a un lugar y siento que hay licor. O sea, tengo muchas maneras de sentirlo, ¿verdad? Si voy a una librería, siento unos rayos en ciertos libros que son malos, que no son de Dios. Y así, por sensaciones, por eso Ramón decía, tú eres como un radar, porque mucha gente anda viendo, ¿verdad? Yo no ando viendo, yo percibo. Pero eso es algo que se ha ido mejorando a medida que me he acercado más al Señor, porque yo siento, pues es un regalo, ¿verdad? Es un regalo que Él da. Y eso es para todos, se llama discernimiento de espíritus. Es el Espíritu Santo. Sí. Amén. Amén. Entonces es un regalo, también se puede cultivar buscando de Dios, pero también Dios lo va a dar como un regalo porque es un don. Un don quiere ser un regalo. Entonces, estemos abiertos porque Dios nos puede dar muchos regalos y normalmente cuando nos abrimos a la idea de lo que hoy escuchamos, Dios va a repartir hoy regalos para nosotros. Vamos a orar al final para que ellos nos bendigan, para repartir esos dones. Amén. Pero Silvita, después Luis Alburez. Silvita, ponte el micrófono. Gracias, pastor. Sí, respecto a lo que decía doña Arlina, hace un mes y medio, casi 2 meses, el Señor me da un sueño, ¿no? Y me dice, a tu casa va a entrar tal y tal cosa. Y en el sueño me mostraba que yo estaba intercediendo, orando. Entonces yo me levanté, después del sueño me levanté y le decía, Señor, ¿qué es esto? Y empezaba a orar y a orar. Me quedé en silencio después de orar y me dice que tenía que ayunar 3 días por mis hijos. Hicimos el ayuno con mi esposo de 3 días por nuestros hijos. Hicimos el ayuno, pero orábamos. Yo le decía, Señor, pero ¿qué tengo que orar? ¿Qué tengo que decir? ¿Por qué tengo? O sea, sabía que era por nuestros hijos, pero ¿cuál era el motivo? Y mientras le preguntaba y quedaba así, el Señor mismo me decía por tal cosa y tal cosa y tal cosa, y seguía orando y orando y orando los 3 días. Después de los 3 días, seguía orando por mis hijos, seguía orando y el Señor me decía que Él tiene una canción para cada uno de ellos. Y yo le empiezo a decir, ¿qué es lo que estás cantando sobre mis hijos? Para mis hijos. Entonces, en eso el Señor me pedía que ore por ellos. Seguía orando por ellos todos los días. Era un tiempo solo que oraba
mis hijos, y entonces me pide que ore por sus generaciones, por su esposa, por el bien, por las esposas por la esposa, tengo 2 varones, que ore por el vientre de ellas y que ore por sus hijos, o sea, por mis generaciones. Empecé a orar y a orar y a orar, y el Señor me iba mostrando para cada uno de ellos qué es lo que tenía preparado, según lo que les ha ido formando desde el colegio, desde la escuela, a cada uno. Entonces, yo creo que sí, como decía, eso es de acuerdo a la intimidad con el Señor, a lo que mantengamos. El Señor nos va revelando, nos va dando esos dones, porque, o sea, no es que, es como cuando se va cultivando, ¿no? El Señor, si lo quiere, lo puede hacer de un momento a otro, pero Él creo que quiere mantener, es la intimidad con Él, la relación, para ahí irnos desarrollando más en los dones, porque cada uno somos una semilla diferente y nos da dones diferentes, o puede darnos todos los que Él quiere en una sola, pero es así. Y eso les quería compartir de lo que el Señor, o sea, en este tiempo nos ha dado para nuestros hijos. Muy, muy, muy edificante también. Y uno debe de procurar el don, pero cuando es regalo, pero los demás hay que cultivarlos porque uno puede moverse en los diferentes dones que el Señor ha dado a la iglesia, ¿no es cierto? Luis Alburez, ¿puedes ponerte el micrófono, por favor? Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Solo quería agregarte algo, Ramón. De verdad, es el discipulado. Cuando nosotros llegamos a Canadá, llegamos 2 años después que Ramón y Arlina, venimos con mi familia y fuimos recibidos por Ramón y Arlina en la casa y vivimos 6 meses. Gracias a Dios nunca nos peleamos, ¿verdad vos? Salimos bien, gracias a Dios. No, la verdad fue un tiempo muy lindo. Ahí los conocía más a Ramón y Arlina. Antes nos habíamos conocido, pero solo de vista, estábamos ahí dentro del ministerio. Pero cuando ya venimos a Canadá, vivimos 6 meses en la misma casa y ya nos conocimos bien, nos conocimos mejor y conocimos a esos 3 muchachos, de verdad, porque ellos son los que dan testimonio de ustedes, ellos son los que dan lo que dicen, lo que son ustedes. Y compartías esas enseñanzas muy, muy lindas, pero yo me venía a hacer un poco más sobre el discipulado que ustedes hicieron en la vida de ellos. Parte de ello es que cuando el Señor puso en mi corazón realmente pasar la estafeta a alguien más joven para hacerse cargo de la iglesia y yo pues ceder el paso para que alguien venga con más fuerza, con ideas, más fresco. O sea, no quiere decir que uno esté cansado y nada, sino que yo sentía en mi corazón hacerlo. Entonces, yo oré por mucho tiempo y le decía al Señor, Señor, manda a alguien preparado. ¿A quién podemos traer? De todos modos, no podíamos. Económicamente, la iglesia no está estaba ni está en condiciones de poder sostener a alguien. De hecho, tampoco ustedes, cuando nosotros venimos a Canadá, tampoco tenían la posición económica. Sin embargo, se arriesgaron con nosotros y gracias a Dios, pues la misericordia de Dios logró sostenernos ahí. Cuando estábamos yo orando por eso, pasé mucho tiempo, le decía, Señor, levanta a alguien pues de la iglesia. Dentro de los muchachos que están asistiendo a la iglesia, no había nadie. Entonces fue cuando el Señor puso en mi corazón poner mi vista realmente en Cristian, que es el hijo menor de Ramón y Arlina. Y no fue en balde, de verdad. Se lo digo Ramón, se lo digo Arlina. Cristian es muy aceptado dentro de la iglesia, el conocimiento de la palabra que tiene y la aplicación en su vida. Eso es lo importante. No lo que él predica, lo que él dice con las palabras, sino que él vive en su corazón, en su vida, él lo demuestra. Y realmente nosotros la congregación está feliz con él, tiene una claridad de la palabra, sabe aplicarla, tiene carácter y todo eso. Y eso es lo lindo. El testimonio que nuestros hijos dan. Y en este caso, específicamente porque tengo a Cristian, comunicamos casi todos los días con él y estamos trabajando con la iglesia y todo, pero yo dejo que él se desarrolle y lo está haciendo muy bien y muy, muy firme, muy convencido en la palabra de Dios. Se nota que su roca no es papá ni mamá, la roca es Cristo.
pero papá y mamá le enseñaron a pararse en la roca que es Cristo. Yo solo quería agregar eso, pero doy testimonio de del carácter de los tres hijos, pero ahora tengo más cerca a Cristian, el menor, ¿verdad? Y realmente ha sido una bendición. Hermoso. Gracias. 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 Yo quisiera darte las gracias, Ramón, Arlina y a todos por su participación hoy. Y a Regina, ¿quieres decir algo? Antes de que yo Sí. siga, habla Regina, por favor. Sí, muchas gracias, Luis. Pues quiero agradecer a Ramón y a Arlene. Es un gozo de verles. Me gozo al escuchar el testimonio tan bello de su familia y escuchar lo que Alburez nos contaba al final y también los consejos tan bellos que nos dieron de la intercesión y la importancia que tenemos como padres con los hijos. Tenemos todavía mis hijos en casa y los consejos que nos dieron son maravillosos y les agradezco realmente y me gozo del testimonio, el fruto de sus vidas, porque los recuerdo a ellos. Yo era tal vez más niña cuando ellos salieron, a ambas familias, tanto a los Alburez como a los Valdizón, y les tenemos un gran cariño, igual que la familia Toledo, a todos, y a los ubico, a todos un gran abrazo y cariño, y gracias por esta oportunidad que nos dan de escucharles a cada uno. Nuestro amor y cariño desde Guatemala, y Luis también, mi esposo también les manda un abrazo y cariño a Ramón y Arlina. Y a ustedes también, a los Toledo, a los Ubico y a los Alburez. Y también a la congregación de Ecuador que hemos estado conociendo y escuchando estas noches. Y durante estos meses que les hemos ido conociendo y tienen una congregación muy linda. Gracias, Regina, muy amable. Ramón y Arlina, oren por nosotros, bendíganos. Nosotros estamos dispuestos a recibir el ministerio de ustedes, la gracia y la unción que Dios ha puesto en ustedes en su corazón. Y después de esto yo voy a estar dándonos anuncios para que todos estemos al tanto. Entonces, Ramón, por favor, ¿quieres orar por nosotros? Y si tienes algo que decir antes del cierre, perfecto, y si no, oramos. Amén. Yo les invito a que crean, crean que lo que digan en esta oración, que ustedes lo van a recibir. Y lo que tienen que hacer es dar los pasos, ¿verdad? Los que no los han dado, denlos. Y van a experimentar a ese Dios que todos hablamos y decimos que es real, lo vamos a experimentar muy, muy fuertemente. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta congregación, Señor, de Ciudad Real, por la iglesia donde está Luis y Teresita, que ellos están cuidando de este grupo de hermanos, por los hermanos que que hemos sido invitados y que hemos estado en esta reunión también. Señor, yo te pido que tú derrames de tu espíritu, Señor, en cada uno. Que le toques a cada uno, Señor. Todos necesitamos, Señor, ese toque tuyo. Sí, Señor. Todos necesitamos que nuestra fe sea aumentada. Sí, Señor. Todos queremos verte, Señor. Sí, Señor. Queremos que abran nuestros ojos, Señor, y podamos ver. Sí, Señor. Que podamos ver ese corazón tuyo, Señor, tan lindo y tan puro. Tu amor, Señor. Y poder recibir ese amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Señor, gracias. Que nuestros oídos, Señor, te puedan escuchar. Sí. Que podamos, Señor, no solo escucharte, sino que obedecerte. Señor, que el ministerio, Señor, de intercesión o el llamado de intercesor y de profeta, Señor, sea fuertemente en la congregación. Sí, Señor. Gracias. Necesitamos, Señor, llegar a tu presencia, Señor,
como sacerdotes y escuchar tu voz, Señor, y el salir con esa voz profética hacia el pueblo, Señor, hacia la iglesia, hacia la nación, Señor, y poder hablar lo que tú quieres que hablemos, Señor. Gracias, Jesús. Señor, que ese don, Señor, sea muy fuerte en esta congregación. Sí, Señor. Te lo pedimos, Padre. Que la intercesión profética, Señor, se manifieste. Que la intercesión profética, Señor, sea soltada totalmente Sí, Señor. en cada uno de los que estamos en este momento y en el resto de la congregación, Señor. Sí, Señor. Suelta, Padre, ese don, porque lo necesitamos. Porque tu iglesia lo necesita, porque Sí, Señor. tus hijos lo necesitamos, porque queremos, Señor, ser un instrumento tuyo. Señor, suelta ese don. Bendito. Suéltalo, derrámalo, Señor. Derrámalo, Señor. Sí, Señor. Lo queremos, Padre, lo queremos. Sí, amado. Lo anhelamos, Señor. Te anhelamos a ti, Señor. Sí, Señor. No es que queramos el don, a ti es a quien queremos. Sí, Señor. Si tú vienes, Señor, Bien. sé que vamos a poder ver y vamos a poder escuchar lo que tú quieres, Señor. Gracias. Y vamos a poder compartir y decir lo que tú quieres, oh Dios. Sí, Señor. Gracias. Espíritu de Dios, manifiéstate. Manifiéstate. Sí, Jesús, Señor. llénanos con tu Espíritu. Sí, Señor. Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Gracias. Amén. Aleluya. Gracias por esta oración. Ramón, no sé qué tenés en tu corazón para el día jueves, que vas a estar con nosotros también con Arlina, pero si nos hablaran del Espíritu Santo, para nosotros sería lindo escuchar del Espíritu Santo y ser ministrados más en el Espíritu Santo. Pero lo que el Señor ponga en tu corazón, ya nos vas a decir. Así es que de una vez les estoy anunciando que el día jueves estamos cambiando el horario de nuestra reunión. Las reuniones van a ser martes como hoy, en Vida en Familia, y un amigo nos visita, va a ser el día jueves, para que tengan libre el viernes por si se quieren ir a farrear, a pasear, no sé. Hay responsabilidad de cada uno, ¿no? Responsabilidad de cada Yo no podré. Así es, Regina. Hay que portarse bien los viernes. Es que el jueves no voy a poder, pero por un tiempo, por agosto y ahora no voy a poder. Pero tal vez Luis puede los jueves. Bueno. Pero me encantaría cuando se pueda, ¿verdad? Pero Bueno, Regina, entendemos, no todos encajamos en los tiempos, pero yo bueno, sé. gracias a Dios. También tuvimos hoy conectado con nosotros a Edgar Flores, que está aquí, pero obviamente respetamos cuando no están con pantalla. Tal vez no se pudo poner pantalla, pero un abrazo a Edgar Flores que nos dio el honor también de estar con nosotros. Ahí está Edgar. Qué gusto, Edgar. Gracias. Si te puedes poner volumen, ¿querés hablar? Gracias, Luis. Es un gusto estar con ustedes, saludarlos. Es que no le atinaba a esta cosa como era, hombre. Es una máquina diferente. Pero ahí estamos con ustedes. Gracias. Gracias, Edgar. Que Un Dios nos abrazo. los bendiga a todos. Un abrazo a vos, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos. He visto unas fotos de una gran cantidad de gente que te rodea. Otro rato nos vas a tener que contar quién es todo ese montón de gente hermosa que está a tu lado. Ya va a haber la oportunidad. Y bueno, Amén. Así es, Luis. quedamos para el día jueves, que nos vamos a ver a las 8 de la noche para estar con Ramón y Arlina, ¿cierto? Ahí reunidos. Gracias por esta oportunidad. Y de esta manera, ¿cómo nos despedimos nosotros? Nos saludamos, damos gracias a Dios por Ramón. Gracias. Decimos, segunda cosa es que nos abrazamos, un abrazo a cada uno, por favor, un abrazote. Y la tercera cosa son muchos besos. Reciban los besos. Rosita, qué gusto verte. Bendiciones a todos los que asomaron de último.
a Ceci, a los demás, a mi prima que está por ahí con Fabián. Qué gusto. Quiero saludarles a Charito, a Paulina Altamirano, a Mireia, wow, a Susi, a Patricio, a Amparito, a Rodrigo Mena, que también solo está con nombre, pero ya es con nosotros la semana pasada, a Pili Ramírez y a todos los alumnos y a todos. Bueno, familia querida. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Gracias por gracias. todo. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Adiós. Gracias. Gracias, Dios Bendiciones Arlina. a todos.